Bueno, no importa. Entonces, en esta identidad de aquí vamos a topar el tema ahora, un nuevo tema que es con respecto ahora a los filtros activos. Pero antes de esto a tener o sea, les voy a aplicar una pequeña introducción de que básicamente, ¿qué es un filtro? Pues básicamente, voy a ponerlo con rojo, con negro mejor. Entonces, un filtro básicamente, este, es un circuito, es un circuito que deja pasar, pues básicamente ciertas de frecuencia, ciertas bandas de frecuencia y atenúa atenúa otras. ¿Ok? Entonces, esta es la definición, digamos, general de lo que hace básicamente un filtro. Aquí ya depende de los tipos que tengamos. Normalmente nosotros tenemos filtros pasa abajo. También nosotros tenemos filtros, pues pasa altos. También nosotros tenemos filtros, pasabanda. Vamos a decir filtros pasabanda. Y también nosotros tenemos filtros rechazo de banda, si no estoy mal es el último. Es rechazo de banda. ¿Ya? Estos son, digamos, los más comunes que hay en tema de los filtros. Y pues también nosotros, pues tenemos diferentes filtros, o sea, diferentes circuitos con respecto a los filtros. Tenemos, dos, de hecho, tenemos los filtros, vamos a ponerlo con rojo, tenemos los filtros, tenemos los filtros pasivos y acá al lado pues vamos a ponerle los filtros activos, ¿ok? Entonces, con respecto a los filtros pasivos, espérense, creo que alguien quiere entrar. Ya. Entonces, con respecto a los filtros pasivos, estos no necesitan pues precisamente una fuente de alimentación para su funcionamiento, porque estos no, o sea, estos filtros se construyen únicamente pues con elementos pasivos que son pues las resistencias, los inductores y los capacitores. ¿Ok? Sí. Entonces, como les indica, para estos tipos de filtros no necesito una alimentación, porque solo estos van a disipar energía con respecto al resistor y los otros van a almacenar, nada más. Pero con respecto ahora con los filtros activos, aquí pues se combinan dos elementos que son en este caso, dos elementos pasivos, que son las resistencias y los capacitores. En los filtros activos casi nunca se usan inductores, precisamente porque lo estamos reemplazando ahora por un elemento activo que es precisamente el amplificador operacional, un OPAMP, ¿ok? Pero en este caso, los OPAMP, nosotros recordamos que para su funcionamiento pues tienen que estar alimentados con más y menos VSC en sus términos de alimentación. Entonces, unas diferencias con respecto a cada uno. Los filtros pasivos, digamos, son los que se usan mucho más en las partes de potencia, ya que con los filtros activos tenemos una alimentación que es básicamente la corriente que entrega el OPAMP, porque recordemos que la corriente que entrega el OPAMP es muy pequeño. Entonces, estos están limitados por potencia y también por temas de saturación del OPAMP, no puede recibir mucho. O sea, un voltaje, póngale voltaje pico mayor a su voltaje de alimentación, por lo que puede pasar que se sature y se recorte la señal. Entonces, eso es uno de los problemas. Con los filtros activos, pues también nosotros tenemos, digo, los filtros pasivos, tenemos un problema que es básicamente el dimensionamiento de los componentes, ya que obviamente puede pasar que precisamente cuando nosotros estemos haciendo un diseño de un filtro pasivo, o sea, vamos a utilizar estos tres componentes, pero puede darse el caso que, espérense,
Ok, listo. Puede darse el caso de por temas de dimensionamiento podemos llegar nosotros a obtener, digamos, un valor de un inductor bastante grande. Recuerden que los inductores normalmente se usan o sea, su típico valor es en milihenrios. Este, espérense, vale. Su tipo de valores en milihenrios y los capacitores pues normalmente se usan en microamperios. Aguante, creo que aquí no era, es con H si no estoy mal. Ya, milihenrios, bueno, ya. O sea, ahí sí está bien. Los inductores son en milihenrios y los capacitores pues precisamente pueden ser en microfaradios o nanofaradios o ya por último milifaradios. Pero con las resistencias, pues no hay problema porque típicamente en los valores comerciales se suele haber, obviamente, valores entre ohmios, entre kiloohmios o hasta megaohmios. Entonces, en esta parte de aquí no tenemos problema, pero sí en la parte de estos dos, por temas de espacio, porque, por ejemplo, si nosotros tenemos un diseño de filtro pasivo que por ave motivo su inductancia llega, no sea a mil, sino que sea en henrios. O sea, si nosotros tenemos un inductor en medidas de henrios, pues va a ser de mayor tamaño, así también con los capacitores. Eso, pues precisamente, por temas de diseño no es lo que o sea, no es lo que se requiere, porque nosotros, básicamente, en las tarjetas o sea, en las tarjetas que se usan estos filtros, pues el espacio es, digamos, si se tiene menor espacio es mucho mejor. Entonces, para este caso de los filtros pasivos, pues no serían de mayor ayuda, pero con los filtros activos, pues ese problema se va, porque solo vamos a estar haciendo arreglos entre resistencias y capacitores, que en este caso, pues las medidas pues no van a superar, no van a hacer que en este caso el capacitor sea de mayor tamaño, sino que va a ser mucho menos. Tú me considerablemente con los filtros pasivos. Entonces, otro tema por decir, con respecto a los filtros activos, recordemos nosotros que el OPAM tiene una impedancia de entrada bastante grande y una impedancia de salida, digamos, relativamente pequeña, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro OPAM está aislando las etapas, o sea, nosotros podemos, precisamente, por ejemplo, vamos de esta forma, podemos nosotros, con los filtros activos, hacer filtros en cascada, podemos hacer que aquí tenemos un filtro, ya que sé, un filtro de primer orden y, y aquí podemos ponerlo justamente en cascada con otro filtro, asimismo de primer orden, ¿ok? Primer orden. Entonces, globalmente nosotros vamos a tener como el OPAN tiene una gran impedancia de entrada, básicamente está aislando las etapas. Quiere decir esto que esto de aquí se va digamos, va a tener un comportamiento de segundo orden. ¿Por qué? Porque podemos ponerlo en cascadas y podemos obtener dicho comportamiento de segundo orden, pero en los filtros pasivos no tenemos, o sea, no podemos hacer eso de conectarlos en cascadas porque se va a ver afectado, porque precisamente no van a tener así mismo una impedancia de entrada alta como con Lopan, ni una impedancia de salida baja. Entonces, con eso de ahí, pues dependiendo del diseño, queda claro que podremos usar un filtro activo o un filtro pasivo. Y eso es con respecto, o sea, es considerable en qué tema o en qué aplicación vaya a usarlos. Normalmente en los filtros pasivos se usan precisamente para, digamos, filtrar, en este caso. O sea, puede ser lo mismo que con el filtro activo, filtrar señales. Podríamos hacer un filtro rechaza de banda con respecto a los dos. Pero ya por tema de diseño podemos usar cada uno para que no haya mucho espacio. Entonces, con eso de ahí, pues déjenme poner agregar más hojas. Ya. Entonces, con esto de aquí paso a explicarles los cuatro tipos de filtros que nosotros tenemos. Entonces, vamos a poner acá abajo. Vamos a hacer un poco de zoom. Entonces, aquí vamos a tener el primer filtro. Entonces, vamos aquí, filtros comunes.
Entonces, con los filtros comunes tenemos el primero que va a ser un filtro pasabajos. ¿Ok? Un filtro pasabajos. Entonces, ¿qué es lo que hace un filtro pasabajo? Pues un filtro pasabajos básicamente permite el paso de las frecuencias, en frecuencias menores, en este caso, que cierta frecuencia que la vamos a denominar como FC o frecuencia de corte. ¿Ok? Entonces vamos a poner aquí de FC denominada, vamos a ponerle frecuencia de corte. Entonces vamos a ponerle frecuencia de corte superior. En los filtros pasabajo la frecuencia, en este caso de corte, se denomina superior. ¿Ok? Entonces, ¿cómo en los filtros pasabajos básicamente su respuesta con respecto sería ganancia, en este caso ganancia, en decibelios versus logaritmo de f, es un diagrama de Bode, básicamente, va a ser de la siguiente forma. Nosotros vamos a tener dichamente una frecuencia de corte aquí, esta que va a ser la frecuencia de corte superior, y vamos a ponerle como su. Entonces, ¿cómo es el comportamiento de un filtro pasabajos? Por su nombre indica que va a dejar pasar las señales que tengan, o sea, señales de frecuencias bajas hasta cierta frecuencia. Entonces, supongamos que el comportamiento va a ser de la siguiente forma. Va a dejar pasar, que quiere decir que aquí vamos a tener, bueno, una ganancia de voltaje, ya dependiendo del caso. Pero justamente cuando esté llegando a este rango, a este valor de frecuencia, la ganancia va a caer drásticamente. Y justo en este nodo de aquí, en este, no, en este punto de aquí vamos a tener menos 3 decibelios, ¿ok? Es el mismo concepto que se hace en respuesta de frecuencia en transistores. Y justamente en el punto de la frecuencia de corte con respecto a la ganancia de voltaje va a haber un valor de menos 3 decibelios, ¿ok? Entonces, este es el, digamos, el diagrama de Bode de magnitud de un filtro pasabajos. Entonces, hasta aquí hay una pregunta de casualidad. No. Ok. Entonces, eso con respecto al filtro pasabajos. Pero ahora vamos a pasar al filtro pasaltos. Entonces, vamos a poner aquí pasaltos. Entonces, vamos a poner aquí pasaltos. Entonces, vamos a así poner una pequeña descripción. Entonces, el filtro pasaltos pues me permite el paso de las frecuencias, en este caso, mayores, mayores que cierta frecuencia. Mayores que cierta frecuencia FC, que esta se denomina, bueno, denominada frecuencia de corte inferior. ¿Ok? Entonces, esta es la descripción del filtro pasalto. Permite el paso de la frecuencia mayor que cierta frecuencia, denominada frecuencia de corte inferior. Ah, bueno, entonces aquí me faltó poner aquí es mayores. Ok. Frecuencias mayores que cierta frecuencia, ahí sí está bien, denominada frecuencia de corte inferior. Entonces, ¿cómo es su diagrama de Bode en este caso? Básicamente, vamos a ponerlo aquí, así. Entonces aquí vamos a tener ganancia de voltaje y aquí la escala del logaritmo de f. Entonces, nosotros así mismo vamos a tener una frecuencia de corte, en este caso, y la respuesta es de la siguiente forma. Planteémoslo así. Imaginemos que estamos, como es frecuencias altas, vamos a suponer que no iniciamos, digamos, como en cero, sino vamos a iniciar un poco más allá. Vamos así, entonces. Va a ser así la respuesta. Justamente en este nodo aquí, en este punto de aquí, vamos a poner aquí, va a haber menos 3 decibelios, que es la frecuencia de corte.
Entonces, justamente aquí vamos a subir un poco y aquí se va a hacer constante nuestra ganancia. Entonces, este sería pues precisamente nuestro diagrama de Bode para las frecuencias de Bode para el filtro pasaltos en este caso. Si se dan cuenta, o sea, básicamente cuando nosotros tengamos una señal con una frecuencia menor a la frecuencia de corte inferior del filtro pasaltos, pues básicamente se atenúa la señal en este caso. Pero cuando esta señal, ahora de la señal, sea mayor a la frecuencia de corte inferior, el filtro lo que va a hacer es va a dejar pasar dicha señal sin que se atenúe. ¿Ok? Entonces, eso es el filtro pasaltos. Ahora vamos a poner el último, ven acá, no el último, sería el penúltimo. Vamos a poner, vamos a poner un filtro, ahora va a ser el pasabanda. Entonces, el pasabanda, pues básicamente, permite el paso de las frecuencias, en este caso, este sería comprendidas, en este caso, entre dos frecuencias, que las vamos a llamar en este caso F, FL y FH. Esta sería nuestra frecuencia de corte en baja y esta sería nuestra frecuencia de corte en alta, ¿ok? Entonces, así mismo vamos a poner aquí denominados frecuencia de corte. En este caso sería mole inferior, en este caso. Vamos a poner así. Inferior, FL, y frecuencia de corte superior se va a denominar FH, no es lo que les había indicado. Entonces, en este caso, ¿cómo es su diagrama de Bode de magnitud? Vamos a poner lo siguiente, va a ser así. Vamos a poner aquí ancho de voltaje en decibelios, logaritmo de frecuencia. Entonces, en este caso ahora, como es pasabanda, nosotros vamos a tener este, ok, nosotros vamos a tener dos frecuencias de corte. En este caso, va a ser la frecuencia de corte en baja y la frecuencia de corte en alta. Entonces, cómo es o sea, cómo es en este caso el diagrama? Pues precisamente va a ser de la siguiente forma. Vamos a poner aquí y justamente en este punto nosotros vamos a tener un valor de menos 3 decibelios. Esto va a subir y se va a hacer constante en este caso y cuando estemos llegando a la frecuencia de corte en alta, va a bajar hasta un punto donde tengamos asimismo menos 3 decibelios y va a caer. ¿Ok? Entonces, esto es básicamente el diagrama de Bode de un filtro pasabanda. Lo que hace este filtro es, va a dejar pasar precisamente un, va a dejar pasar un ancho de banda, o sea, va a dejar pasar un cierto rango de frecuencias y va a atenuar las otras que no estén en dicho rango. Entonces, eso sería un filtro pasabanda. Ahora, por último, vamos a tener un filtro que es básicamente lo opuesto al filtro pasabanda, que es el rechazo de banda. O también se denomina en este caso en el contexto de filtros activos, esto de aquí se conoce como el filtro notch, ¿ok? Entonces, con esto de aquí, pues, ¿cómo funciona? Pues básicamente este filtro lo que va a hacer bloquear o bloquea las frecuencias comprendidas entre, precisamente entre las frecuencias de corte, en este caso, denme un segundo, vale, no hay problema. Ok, entonces va a ser entre las frecuencias de corte
Va a ser en este caso FL, me voy a ponerle bien, sería, este caso sería FL y FH, dejando pasar nomás, o sea, dejando pasar las restantes. Entonces en este caso vamos a poner así, restantes. Yep. Entonces, como es su diagrama de Bode, en este caso vamos a hacerlo aquí. Ajá, y el diagrama de frecuencia. Básicamente lo mismo, vamos a tener nosotros dos frecuencias aquí. Dos frecuencias y pongámosle aquí, digamos, una frecuencia central, FO. Ya. Entonces, ¿cómo es esto de aquí? Precisamente lo que nos indica el rechazo de banda es que va a bloquear, o sea, el filtro que va a ser bloquear un rango específico. En el pasabanda lo que era iba a dejar pasar un rango de frecuencias específico, pero en el rechazo de banda lo que va a hacer es va a atenuarlos. ¿Qué quiere decir esto entonces? Fuera de este rango, fuera de dicho rango que tenemos aquí, el filtro va a dejar pasar la señal. Pero cuando justamente estemos entrando en este intervalo, aquí vamos a tener un punto. Bueno, déjenme hacerlo bien. Vamos a hacerlo bien. Entonces, aquí vamos a poner así. Y aquí vamos a tener un punto donde va a haber -3 decibelios en la frecuencia de corte y la ganancia va a caer drásticamente hasta una frecuencia de corte central. Y de aquí justamente vamos a tener asimismo, cuando estemos pasando la frecuencia de corte superior, vamos a tener aquí también una caída con -3 decibelios y va a subir y va a seguir dejar pasar las frecuencias mayores con respecto a esta de aquí. Entonces, este es el filtro de Chazabanda. ¿Qué es lo que hace? Pues básicamente va a atenuar un rango de frecuencia específico y va a dejar pasar las siguientes. Entonces, hasta aquí, ¿alguna pregunta de casualidad? No. Ok. Entonces, vamos a con los que nos toca en este caso. Entonces, esto es una pequeña introducción de los tipos de filtros que nosotros tenemos. Entonces vamos a hacer ahorita, ahora sí vamos a entrar a los filtros activos. Entonces vamos a poner aquí, filtros activos. En este caso vamos a empezar por los filtros de primer orden. Entonces vamos a poner filtros activos de primer orden. Entonces, vamos a empezar por el primero, que es básicamente nosotros tenemos esta configuración. Vamos a tener aquí nuestra señal de entrada. Vamos a tener aquí un capacitor, y un capacitor, una resistencia, mala mía. Aquí vamos a tener, ahora sí, vamos a tener el capacitor, valor C, y vamos a tener una resistencia. Vamos a poner aquí R2. Entonces aquí vamos a tener nuestro amplificador operacional, y esto se va a ir a tierra. Entonces esto aquí estaría más o menos algo así. Sí, perdón por el dibujo, pero ahí más o menos ya. Entonces, este es un filtro, precisamente va a ser un filtro pasabajos. Va a ser un filtro pasabajos, pero obviamente como estamos usando un op-amp, que tiene aquí una alimentación, va a ser un filtro pasabajos activo. Pero si se dan cuenta, la señal de entrada está entrando por el pin inversor del op-amp. Entonces esto va a ser una configuración inversora. ¿Ok? Entonces, ¿cómo nosotros hacemos dicho análisis para este filtro? O con respecto a los filtros. Nosotros lo que tenemos que hacer es precisamente hallar la función de transferencia del circuito. Obviamente vamos a tener que trabajar todos en términos de Laplace, en términos de S. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros vamos a tener que ahora trabajar, bueno, en este caso solo sería el capacitor. Vamos a tener que trabajarlo con su impedancia, en este caso, que sería nomás poner 1/CS. En este caso es nuestro parámetro de Laplace.
Entonces, para hacer este análisis, nosotros vamos a tener que hacer hallar esta expresión, que normalmente esta expresión lo suelen poner como HDS o otra letra, pero normalmente es HDS. Entonces, ¿cómo nosotros en este circuito hallamos dicha función de transferencia? En este caso es bastante sencillo. Vamos a hacerlo ahorita. Entonces, recuerden que la impedancia, vamos a trabajar ahorita en términos de impedancia. La impedancia, en este caso del capacitor, en términos de Laplace, va a ser esta expresión. Y la impedancia de la resistencia, pues, en este caso va a ser va a ser lo mismo valor, dicho valor del resistor. Entonces, en este caso, vamos a poner lo siguiente. Vamos a poner BI, poner BI en términos de S ya. Si vamos a tener nuestra impedancia, vamos a ponerle aquí CTR1. Aquí vamos a tener, pues, precisamente nuestra impedancia de CTR2. Y aquí vamos a trabajar con nuestra impedancia, sería en este caso ZC. Entonces aquí vamos a tener esto. Entonces aquí vamos a tener nuestro amplificador, nuestro op-amp. Y aquí va a salir pues nuestra salida, en este caso. Entonces, ¿cómo trabajamos con esto? Como ahora nosotros estamos trabajando con impedancias, ya podemos trabajar como si fuera un simple circuito. ¿Qué quiere decir esto? Que, si se dan cuenta, estos dos componentes están en paralelo, porque básicamente sus dos terminales están conectados. Entonces, podemos aquí nosotros sacar un set equivalente, que va a ser precisamente el paralelo de estas dos impedancias. Entonces, ¿cómo sacamos este paralelo? Pues básicamente la impedancia de ese R2 va a ser precisamente R2. Y esto va a estar en paralelo a sí mismo, pero ahora con la impedancia del capacitor, que va a ser 1/CS. Entonces, ¿cómo sacamos este paralelo? Recuerden, la forma más sencilla para sacar un paralelo entre dos componentes va a ser, primero, en el numerador vamos a multiplicar los dos, digamos, los dos valores. Entonces, R2 multiplicado por 1/CS. Y en el denominador vamos a sumarlos. Va a ser R2 más 1/CS. Entonces, con esto de aquí nosotros podemos reducir un poco esto. Vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener R2 sobre... esto de aquí se va al denominador y me quedaría lo siguiente. Sería S R2 por C, más en este caso, como aquí se va a multiplicar por CS, vamos a distribuir esto, y en este caso aquí se va a simplificar y me va a quedar 1, ¿ok? Entonces, aquí es la razón por la que me sale 1. Entonces, mi Z equivalente va a ser precisamente esta expresión, va a ser R2 sobre S R2C más 1, ¿ok? Entonces, aquí yo hallé mi Z equivalente, pero ¿cómo me quedaría esto de aquí? Ya básicamente quitando ese paralelo, me va a quedar lo siguiente. Aquí vamos a poner ya nuestra impedancia equivalente. Aquí vamos a tener nuestro op-amp. Aquí vamos a tener Vout. Y así nos queda. Entonces, aquí ya nosotros podemos trabajar porque ya tenemos una configuración ya conocida. Y este de aquí es un circuito típico de ¿cómo era? Un amplificador inversor. ¿Ok? Entonces, ¿cómo era el voltaje de salida en este caso por un amplificador inversor? Era nada más ni nada menos que el valor de la señal de entrada o el valor sí, la señal de entrada multiplicado en este caso sería por la ganancia. ¿Y cuál es la ganancia? En este caso, como es inversor, va a ser menos. En este caso va a ser Z equivalente sobre, en este caso, CTR1. Y aquí yo tendría ya mi expresión. Entonces, mi objetivo en este caso es hallar Vout sobre Bin. Entonces, ya aquí yo puedo expresar dicha relación en este caso. Porque aquí esto de aquí lo puedo mandar acá y me quedaría lo siguiente. Vout sobre Bin me quedaría menos. En este caso sería la ganancia de mi OPAM. Entonces me quedaría esto de aquí. Entonces reemplazando, pues lo que me quedaría en este caso sería menos. Sería R2
Entonces, en este caso, como la impedancia de este R1 es precisamente R1, me va a quedar de esta forma entonces. Aquí podemos multiplicar por lo siguiente. Aquí sería 1 sobre SR2C más 1. Entonces aquí yo tendría mi expresión, mi función de transferencia para este filtro pasabajos. Pero vamos a dejarlo expresado de una mejor manera. Entonces, vamos a poner aquí Vout, Bin. Vamos a poner que va a ser HDS. En este caso, HDS va a ser igual precisamente a esto. Va a ser menos R2 sobre R1 sobre SR2C más 1. Entonces, esta sería mi función de transferencia. Y aquí les voy a poner a ustedes la forma canónica de un filtro pasivo. Sí, un filtro pasivo, pasivo o activo, creo. No hay problema. La forma canónica de un filtro pasabajos. O sea, forma canónica, vamos a poner aquí. Canónica. Bueno, no, porque el filtro pasivo no tiene ganancia en este caso. La forma canónica de un filtro. En este caso sería pasabajo. Pasabajo. Entonces, la forma canónica que tenemos nosotros para esta expresión sería, bueno, aquí HDS va a ser igual. En este caso vamos a poner aquí as, a sub 0 sobre S dividido para WC más 1, ¿ok? Entonces, esta es la forma canónica que tenemos del filtro pasabajo. Si yo estoy mal, también hay otras formas de representarlo, pero yo voy a usar esta de aquí en este caso. Entonces, ustedes tienen el libre albedrío de cuál usar. Entonces, de ahí, nada más. Ay, ok. Entonces, en este caso de aquí, ¿cómo nosotros llevamos a esta expresión? Entonces, nótense de que A sub 0 es mi ganancia, que este es mi ganancia del sistema. Entonces, nosotros, viendo con la función de transferencia que hemos sacado, en este caso nuestra ganancia va a ser esto de aquí, R2 sobre R1. Como es un amplificador inversor, obviamente nuestra ganancia va a ser negativa. ¿Ok? Entonces, con eso de ahí, ahora me faltaría hallar mi WC. Entonces, con esto de aquí, ¿cómo sería? Pues básicamente sería esto de aquí, 1 sobre R2 multiplicado por C. ¿Ok? Entonces, ¿cómo yo hallo mi frecuencia de corte? Recordemos que WC es igual a 2pi, en este caso sería por la frecuencia de corte. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a reemplazar acá arriba, sería 2pi por frecuencia de corte va a ser igual a 1 sobre R2 por C. Entonces, con esto de aquí, nosotros vamos a poder expresar así lo siguiente. Sería 2pi multiplicado por R2 por C. Entonces, este sería el valor de nuestra frecuencia de corte. Entonces, esto de aquí es, digamos, la misma fórmula que hemos nosotros estudiado en el primer capítulo de la materia, que es respuesta de frecuencia. Es la misma fórmula, sí, nada más. Entonces, esto sería el análisis para este circuito, este filtro pasivo, digo, este filtro activo, perdón, pasabajos. Entonces, hasta aquí hay una pregunta de casualidad. Lo único que tienen aquí que recordar es cómo se expresa la impedancia del capacitor, porque de ahí lo demás es netamente álgebra, llegar a la expresión canónica del filtro y poder sacar los parámetros que es la ganancia y WC en este caso. Entonces, ¿de aquí alguna pregunta de casualidad? No, bueno, entonces está bien. Bueno, entonces sigamos. Ahorita vamos a poner lo siguiente. Vamos a poner un segundo filtro. Vamos a poner aquí el filtro pasa altos activo. En este caso va a ser así mismo con una configuración
inversora en este caso. Entonces, con esto de aquí, pues precisamente tenemos así nuestro circuito. Sería la entrada. En este caso vamos a tener aquí capacitor, la resistencia. Eso sería C, R1. Y aquí vamos a tener nuestra otra resistencia. En este caso sería R2. Entonces, en este caso, claro, lo siguiente. Vamos a tener la entrada inversora y esta entrada inversora. No inversora va a ir a tierra. Entonces, así sería nuestro circuito pasaltos activo. No es el único, digamos, no es el único circuito que es un pasaltos. De hecho, precisamente nosotros estamos estudiando los filtros activos, pero en este caso de primer orden, porque también existen los filtros de orden superior, que pueden ser segundo orden, tercer orden, pero eso se verá después. Entonces, ¿cómo es nuestro análisis ahora? Precisamente vamos a tener que así mismo trabajar con la impedancia del capacitor. ¿Y cómo hacemos esto de aquí? Recordemos que la impedancia del capacitor es 1/CS. ¿Ok? Entonces, precisamente esta parte de aquí lo podemos trabajar como si fuese nomás digamos, una impedancia, una Z equivalente, que hace precisamente la suma entre la impedancia del capacitor más la impedancia de la resistencia R1. Recordemos que con las impedancias con respecto a las resistencias es igual al valor nomás del capacitor, digo, de la resistencia, mano mía, de la resistencia, no va a haber ningún cambio, nada más. Entonces, ¿cómo nosotros expresamos esto? El Z equivalente va a ser 1/CS más la resistencia R1. Entonces, esto dejémoslo expresado de la siguiente forma. Todo esto sobre CS. Aquí vamos a tener R1 multiplicado por C y la S. Entonces, esta sería nuestra Z equivalente de dicha forma. Entonces, ¿cómo nos quedaría el sistema en este caso? Pues nos quedaría de la siguiente forma. Sería Z equivalente o la otra impedancia en este caso, con el ZR2, así mismo, ZR2 va a ser el valor de la resistencia R2. Entonces aquí nosotros vamos a tener nuestro OPAMP, esto viene directamente a tierra, y aquí tendríamos nuestro voltaje de salida. O sea, esto estaría en términos ya de ese. Entonces, viendo de aquí, nosotros así mismo tenemos la misma configuración que nosotros obtuvimos acá arriba, que es un amplificador, en este caso inversor. Entonces, ¿cómo nos quedaría esto de aquí? Sería voltaje de salida, va a ser igual a voltaje de entrada. Como es inversor la ganancia sería, o sea, ZR2 sobre Z equivalente. Y como es inversor, pues la ganancia es negativa en este caso. Entonces, ¿cómo me quedaría mi expresión? BOS sobre BIN va a ser igual en este caso. Vamos a poner así mismo. Va a ser igual a HDS, que esto va a ser igual. Entonces, en este caso, ¿cómo nos quedaría? Pues precisamente sería de la siguiente forma. Va a quedar menos, eso sería R2, o sea, R2 multiplicado por CS y dividido para 1 más R1 C y S. Entonces, así nos quedaría a nosotros nuestra función de transferencia. Pero en este caso, como es un filtro pasa alto, la forma canónica que nosotros tenemos para este filtro, forma canónica, es la siguiente, sería HS va a ser igual. En este caso podemos expresar de esta forma, a subinfinito. Solo es nomenclatura nada más. Pues se puede poner de otra forma también. En esto aquí tenemos digamos, en este caso tenemos aquí esta expresión, S sobre WC. En el denominador tendríamos 1 más SWS. Entonces, noten que aquí nosotros tenemos que tener, digamos, esta expresión con respecto al de acá arriba deben ser iguales. Entonces, volviendo acá abajo, si se dan cuenta aquí nosotros tenemos R1CS, pero acá arriba tenemos R2
multiplicado por CS. Entonces aquí nosotros tenemos un pequeño problema. ¿Y cómo lo solucionamos? Precisamente vamos a hacer nosotros lo siguiente. Entonces nosotros aquí tenemos R2, ¿sí o no? Entonces lo que vamos a hacer va a ser multiplicar por R1 y dividir por R1. ¿Ok? Entonces multiplicando esto de esta forma vamos a llegar a lo siguiente. Vamos a llegar a esta expresión. Que si se fijan, ahora sí nosotros tenemos que esta parte de acá abajo va a ser igual a aquí también a la de acá arriba. Entonces, esto de aquí que nos queda va a ser nuestra expresión de la ganancia que nosotros tenemos acá. Entonces, ¿cómo nos quedaría en este caso? Ya poniéndolo de buena forma, va a ser básicamente, va a ser así. R2 sobre R1 va a ser mi ganancia. Y aquí vamos a multiplicar lo otro. Sería R1 CS sobre 1 más R1 CS. Entonces aquí yo ya tengo expresado mi forma canónica. Lo único que sería nomás sacar ahora los parámetros. En este caso, esta expresión sería mi ganancia. Entonces sería R2 sobre R1. Y mi WS va a ser precisamente, en este caso sería R1 CS. Digo, R1 por C. Entonces, así sería pues mi función de transferencia para un filtro pasaltos activo. ¿Ok? Entonces, hasta aquí hay una pregunta de casualidad. Mm, No, no hay. Bueno, entonces, con esto de aquí, pues creo que podemos pasar a lo siguiente ya. Entonces, vamos a tener aquí, vamos a ponerle más hojitas. Vamos a ponerle unas 5, unas 6 más. Con esto de aquí, pues ahora sí, podemos ya con esto de aquí poder resolver unos ejercicios. Entonces, déjenme buscarles. ¿Dónde están? Ah, acá están. Entonces aquí pues vamos a tener lo siguiente. Entonces vamos a pasar esto aquí y aquí vamos a tener esto. Entonces, fíjense que aquí tenemos nuestro primer este ejercicio. Pues nos tenemos como 5 literales, pues, y vamos a analizar cada uno. Entonces, en primer literal me están diciendo, para el filtro adjunto, este de aquí, me están diciendo que obtenga la función de transferencia. Estoy diciendo, literal A, debo obtener la función de transferencia de mi circuito, BOS sobre BIS. ¿Ok? El segundo integral, cuando yo ya saque dicha función, voy a tener que sacar mi frecuencia de corte. Y aquí me dicen que identifique cuál filtro es y graficar básicamente la señal de entrada, este nodo de aquí y mi voltaje de salida. Por último, también me pide graficar el diagrama de Bode. Entonces, vamos haciendo paso por paso. Entonces, vamos a primeramente a dibujar nuestro circuito. Vamos a tener aquí BI, vamos a tener nuestra resistencia, nuestro capacitor, vamos a tener aquí C1, R1, y aquí vamos a tener aquí nuestro op-amp. Espérense, no dibujarle bien. Dibujarle bien. Ahí sí. Sería más, aquí sería menos. Este de aquí se está yendo justamente por acá. Aquí sería nuestro circuito. Entonces aquí me falta por aquí poner B1. B1. Yep. Entonces, fíjense lo siguiente. Digamos que no está aquí el op-amp, ¿ok? Supongamos que no está el op-amp. ¿Qué circuito tenemos aquí? ¿Cuál es este arreglo? Este arreglo es un filtro pasabajos. ¿Ok? Entonces, este filtro nosotros ya hemos analizado, creo. No estoy seguro, creo que todavía no, pero no importa. Este es un filtro pasabajos. ¿Qué es lo que hace? Básicamente, este OPAN está trabajando como un buffer. Lo que está haciendo es que está tomándome la señal B1 y me lo va a estar haciendo como un seguidor de voltaje a este nodo de acá. Entonces, este análisis de aquí,
para sacar la función de transferencia es relativamente sencillo. ¿Por qué? Porque aquí nosotros vamos a tener, por este OPAN, vamos a tener lo siguiente, que BO va a ser igual a B1. ¿Ok? Porque está trabajando como un seguidor de voltaje. Entonces, esto de aquí hay que tenerlo en cuenta, ¿ok? Entonces, ¿cómo nosotros sacamos la función de transferencia de un filtro pasabajos? En este caso sería pasivo, porque ajá, eso estamos trabajando solo con arreglos pasivos ahorita en este circuito de aquí. Entonces, ¿cómo nosotros trabajamos con esto? Asimismo, nosotros vamos a llevar este circuito, vamos a dejarlo expresado en términos de su impedancia. Entonces, como les había indicado, la impedancia de la resistencia es la misma con el R1, y en este caso vamos a trabajar con la impedancia del capacitor, que sería 1 sobre C1 multiplicado por S. O sea, a mí lo que me están pidiendo es precisamente hallar B1. ¿Qué quiere decir esto? Digamos que queremos hallar el voltaje de esta impedancia. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que yo podría hacer? Fácilmente lo que yo puedo hacer aquí es hacer un divisor de voltaje. Y ya, multiplico por mi valor de entrada, por el valor de mi resistencia en este caso, o impedancia, que voy a sacar el voltaje, sería 1 sobre C1S, de R1 más 1 sobre C1S. Entonces aquí yo tendría mi expresión en este caso. Entonces, ¿cómo sería? Pues, si yo quiero sacar esta, ¿cómo se llama esta expresión? Sería nada más, ¿cómo me quedaría esto? Sería 1 sobre SRC1. Me quedaría esto de aquí. Y más 1, porque con esto de aquí, recordemos que se va a multiplicar. Se va a quedar acá abajo en en el denominador, se va a multiplicar. Si hacemos distributiva, en este caso, me va a quedar lo de acá abajo. Pero si yo paso lo de acá, se me van a simplificar y me va a quedar precisamente 1. ¿Ok? Entonces, eso de ahí. Entonces, lo que a mí me están pidiendo precisamente es BOS sobre BIS. Voy a expresar por nomenclatura. ¿Saben qué? Mejor esto no lo pongo así ya, para no confundirlos. Voy a ponerle BI nomás. Así nada más. Aquí BI y BI. Ya. Entonces, uy, me faltó BI. Bueno, no importa, vamos a dejarlo expresado como BI nomás. Entonces, eso de ahí. Como yo hallo esto de aquí, recordemos que B1, como nosotros, este open está como configurado como seguidor de voltaje, B1 va a tomar, o sea, la salida va a ser el valor de B1. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer aquí? Precisamente, como B1 es igual a BO, mi función de transferencia va a ser la misma en este caso. ¿Por qué? Porque si yo expreso esto de aquí, BO sobre BI, voy a tener básicamente lo mismo, solo que cambié de B1 a BO. Entonces, ¿cómo me queda a mí mi expresión ahorita en este caso? Sería S, C1, R1 más 1 en este caso. ¿Ok? Entonces, ese sería pues precisamente perdón, mi función de transferencia. Entonces, hasta aquí alguna pregunta. Lo que hemos hecho nomás es analizar hacer análisis de sacar la función de transferencia de un filtro pasabajos pasivo, nada más. Porque lo de aquí, el OPAN lo que me está tomando es el voltaje B1 y está haciendo un sello de voltaje con respecto a acá. Entonces, hasta aquí hay una pregunta de casualidad. No. Bueno, está bien. Entonces, continuemos. Entonces, déjenme ver algo rápido. Ok. Entonces, con esto de aquí, pues ahora, ¿qué me están pidiendo a mí ahora? Si R1 es 0,10 kiloohmios y C1 es igual a un microfaradio, calcule la frecuencia de corte. Entonces, ¿cómo nosotros calculamos la frecuencia de corte? Recordando la forma canónica. La forma canónica. En este caso sería HS. Sería igual. En este caso,
En este caso ya les voy a poner aquí. Será A sub 0 sobre S sobre WC más 1. En este caso, si se fijan, nosotros estamos tomando, digamos, la señal de un filtro pasivo. Hay algo que aclarar. En los filtros pasivos, nosotros no vamos a tener, digamos, una ganancia de voltaje. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos trabajando con elementos que requieran alimentación ni nada de eso, sino elementos pasivos que solo van a disipar y almacenar energía. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo este análisis ahorita, nuestra ganancia, nuestro A sub 0 va a ser igual a 1. ¿Por qué? Porque este arreglo de aquí, este filtro solo puede o dejar pasar con una ganancia igual a 1 o atenuar la señal. Entonces, en este caso va a ser A sub 0 va a ser igual a 1. ¿Ok? Entonces, como me queda a mí esta expresión sería básicamente 1 sobre SWS más 1. ¿Y cuánto es mi WS en este caso? Va a ser precisamente 1 sobre R1 multiplicado por C1. ¿Ok? Entonces recordemos que WC es 2pi por la frecuencia de corte. Y esto va a ser igual a esta expresión de aquí. Entonces si yo despejo ahora, la frecuencia de corte va a ser lo siguiente. Va a ser 2pi por la frecuencia por R1 y C1. ¿Ok? Entonces vamos a reemplazar los valores. Entonces a mí me va a quedar 2pi multiplicado por 0.1 o 10, pongámosle ya, kilo. Y multiplicado, si no estoy mal, era por un microfaradio. Ujú, un microfaradio. Ya. Entonces, esto a mí me dio un valor aproximado de 1.59 kilohercios. Ok. Entonces, este es el valor de mi frecuencia de corte. En este caso, como es un filtro, en este caso pasa abajo, si no estiman los filtros pasa bajos, la frecuencia se denomina de corte superior en este caso. Entonces, esta es mi frecuencia de corte superior para este filtro. Ya, entonces nosotros, viendo acá, ya hemos sacado la función de transferencia, hemos calculado el valor de la frecuencia de corte, pero ahora me dicen, bueno, me dicen qué tipo de filtro es. Entonces, en este caso de aquí, vamos a decir, ¿dónde le puedo poner esto de aquí? Vamos a poner acá al lado, entonces. Vamos a poner acá al lado. No, ponerlo con rojo, entonces. Este filtro de aquí básicamente corresponde a, ahora aquí, un filtro, corresponde a un filtro obviamente activo, que tenemos un OPAMP. Un filtro activo pasa, pasa abajo, no inversor. ¿Ok? Entonces, este es un filtro activo, pasa abajo, no inversor. Pongo aquí también de ganancia, de ganancia unitaria. Entonces, este es mi tipo de filtro. Normalmente es un filtro activo pasa abajo ya. O sea, ustedes solo pueden poner que es un tipo filtro activo pasa abajo. Pero lo de acá, si lo quieren poner o no lo quieren poner, pues no hay problema en ese caso. Entonces ya tenemos identificado qué tipo de filtro es. ¿Ok? Entonces, con esto de aquí, ¿qué me faltaría ahora? Me dicen graficar BI, BO1 y BOS. Digo, BO, perdón. Entonces me están pidiendo graficar. Entonces vamos a poner aquí graficar de BI, B1 y vamos a poner aquí y BO. Entonces, para hacer las gráficas, nosotros tenemos que tener en cuenta lo que nos están dando aquí a considerar. Nos están diciendo que BI es igual a un voltio pico por la expresión de la sinuosidad. Y nos están diciendo que nuestra frecuencia es de 60 Hz. Entonces vamos a tener aquí, vamos a poner aquí abajo esto. Vamos a poner que BI va a ser igual a un voltio pico por el seno de WT. Y que nuestra frecuencia a trabajar va a ser 60 Hz. Entonces, en este caso, pues la gráfica de BI sería lo siguiente. Podemos nosotros poner lo siguiente. En este caso sería así. En este caso va a ser.
BI, nos están diciendo que este debe ser WT. Entonces, como es un voltio pico, entonces la señal va a crecer hasta uno y va a decrecer hasta -1. Entonces, nuestra señal sería lo siguiente. En este caso, la gráfica sería así. Uepa, y baja. Es una expresión sinuosidal, entonces sería más o menos de esta forma. Entonces sería así más o menos. Más o menos debe ser así. Ya, ya. Entonces, con esto de aquí ya tendríamos BI. Pero ahora nosotros tenemos que tener B1. Entonces, ¿cómo nosotros sacamos B1? Como un poco más abajo. Vamos a ver qué lado más. Vamos a hacer así. Entonces, con B1 tenemos que hacer lo siguiente. Nosotros tenemos que hacer el siguiente análisis. Nosotros tenemos nuestra frecuencia, digo, nuestra función de transferencia, que es básicamente 1 sobre S, multiplicado por R1, C1 más 1, ¿sí o no? Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros ahora es lo siguiente. Tenemos que dar el valor de S a como JW. ¿Ok? Entonces, con esto de aquí nosotros vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener esta expresión. Vamos a reemplazar S por JW. JW y esto vamos a multiplicar por R1, C1 y más 1. Entonces, ahora nosotros lo que tenemos que hacer es sacar, digamos, tenemos que sacar la magnitud de esto. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que hallar la magnitud de nuestra señal de entrada, digo, nuestra señal de B1 para ver, en este caso, si se atenúa o no se atenúa. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Entonces, como nosotros sacamos la magnitud de esto, aquí les voy a poner, es precisamente es lo siguiente. Será la raíz, en este caso sería 1 al cuadrado más toda esta expresión al cuadrado. Pero recordemos que J es nuestra parte imaginaria, aunque le pongamos cuadrado, pues va a ser positivo en este caso. Entonces no lo vamos a poner, ya por simplicidad. Vamos a poner aquí W, R1 y C1 al cuadrado. ¿Ok? Entonces, así nosotros sacamos en este caso, la magnitud de nuestra función, en este caso. Ahora, lo único que tenemos que hacer ahorita es reemplazar valores. Entonces, a mí esto de aquí me da un valor aproximadamente de 0,993. ¿Ok? Es casi cercano, o sea, es aproximadamente igual a nuestra señal de entrada, que en este caso es un voltio pico. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nuestra señal, o sea, la señal de entrada, precisamente no se está atenuando. ¿Por qué? Porque está dentro del rango de nuestra frecuencia, porque la frecuencia de corte es de 1,59 kilohercios. Y hubiese pasado si hubiésemos trabajado con la frecuencia de 60, en este caso con 2 kilohercios, lo que hubiese pasado es que nuestra magnitud, en este caso, en vez de habernos salido aproximadamente a 1, hubiese salido como 0,3, 0,2, que hubiese indicado que la señal se estaba atenuando. ¿Por qué? Porque está fuera de nuestra frecuencia de corte, en este caso. Que si es un filtro pasabajos, recordemos la gráfica, que la gráfica es la siguiente, que toda frecuencia que esté del lado, digamos, del lado izquierdo va a dejar pasar, o sea, va a pasar. Pero cuando ya supere dicha frecuencia, lo que va a hacer la señal es que se va a estar atenuando. Para allá. ¿Ok? Entonces aquí recordemos que aquí hay -3 decibelios. Entonces, como nuestra frecuencia está, digamos, en 60, digamos que está por aquí, pues básicamente no se va a atenuar, sino que va a dejar pasar. ¿Ok? Entonces, eso es con la magnitud, pero nosotros tenemos que sacar el ángulo. Pero ¿cómo nosotros sacamos el ángulo? Es de esta forma. El ángulo que vamos a tener que sacar va a ser nada más ni nada menos que esta fórmula de aquí. Va a ser menos tangente a la -1. En este caso, como nuestra resistencia es 1, pues vamos a poner lo siguiente. WR1 por C1 y esto va a ser dividido por 1, que es el valor de que tenemos aquí. ¿Ok? Entonces, si aquí hemos tenido un 2, hemos tenido que aquí poner 2. ¿Ya? Entonces, esto de aquí reemplazando valores, me queda a mí un valor en grados de -2,18. Bueno, 2,16, mala mía. ¿Qué cree? Esto de aquí nos indica que va a haber un desfase, un pequeño desfase con respecto a la señal de entrada.
¿cómo a mí me queda mi expresión de B1 en términos de tiempo ya? Va a ser de la siguiente forma, va a ser 0,993 por el seno de WT, y aquí vamos a tener que poner nuestro pequeño desfase que va a haber. ¿Ok? Entonces, esta es mi expresión para B1 de T. Entonces, con esto de aquí, yo ya digamos que lo puedo graficar aquí. Entonces, vamos a poner aquí al lado B1 también. Entonces, vamos a ver si lo puedo hacer bien en este caso. Entonces, vamos a poner aquí como que va a bajar un poco. Ya no va a ser 1, sino va a ser 0,993. ¿Ok? Va a ser menos 0,993. ¿Ok? Entonces, como ahorita está un poco desfasado, recordemos que los ángulos sería cero, en este caso debe ser pi, 2pi y 3pi, pongámosle acá, y 4pi por si acaso. Entonces va, digamos, a iniciar no en cero, va a iniciar un poquito más adelante. Pongámosle de la siguiente forma. Y va a llegar, uy, no, déjame ponerle bien entonces. Y va a llegar solo hasta 1. Bueno, hasta esta expresión de aquí, hasta 0,993. Va a llegar aquí. Esto va a estar un poquito más desfasado. Va a llegar así, más o menos así. Más o menos así sería, poniéndolo así. Más o menos, algo así sería. Perdonen por el dibujo, pero se me da un poco mal esto. Entonces, con esto de aquí sería B1, que si se fijan, pues no se está atenuando mucho, nada acá, considerablemente. Entonces, con esto de aquí, y aquí tendríamos nuestra expresión de B1. Pero ¿qué pasa? Recordemos acá que como este OPAM, déjame un poquito menos de zoom, como este OPAM está trabajando como seguidor de voltaje, que quiere decir que la señal de entrada va a ser igual a la salida. Entonces, como nos están pidiendo también graficar BO, pues ya lo hemos sacado, que es básicamente B1. Entonces, ya tenemos nuestras tres gráficas en este caso. BI, que en este caso BI es el de acá, vamos a poner para que no haya confusión, en este caso este es BI. Y nuestra gráfica azul va a ser precisamente B1 y BO. ¿Ok? Entonces, ¿hasta aquí alguna pregunta de casualidad? No hay preguntas. No. Ok. Entonces, déjame ver esto. Bueno, vale. Entonces, ¿qué más me están pidiendo? Pues ya te hemos graficado esto de aquí. Ahora me están pidiendo graficar el diagrama de Bode de forma asintótica. Entonces vamos a poner aquí. Eso sería el diagrama de Bode. Diagrama de Bode. Entonces nosotros recordemos que nuestra expresión de ganancia de voltaje, recordemos que es 1. Es 1. ¿Dónde estaba esto aquí? Es 1. Entonces, si nosotros a esto lo pasamos, obviamente, a decibelios, entonces nosotros podemos decir 20 logaritmo de base 10 de 1, esto a mí me va a dar 0. ¿Qué quiere decir esto? Que en mi gráfica, aquí, ahí está, ponerlo aquí en negro. Esta gráfica sería el logaritmo de f, y sería vamos en magnitud, en este caso sería. La ganancia de voltaje va a empezar precisamente pues en cero. Entonces en esta forma, entonces, aquí va a iniciar en cero. Pero hasta qué valor ustedes creen, pues va a ser precisamente el valor de la frecuencia de corte, en este caso. Si no estoy mal, el valor de la frecuencia de corte era 1,59 kilohercios. Si no estoy mal. Entonces, esta gráfica de web va a ser la siguiente. Va a ser lo siguiente. Va a estar a este punto de aquí. Bueno, ya estemos en la frecuencia de corte, pues va a caer, digamos, la ganancia en este caso. Va a caer. Entonces, ustedes nótense que acá arriba yo les puse así mismo el diagrama de Bode. Pero en este caso, no consideraba que la ganancia era 1. Pero como en este caso la ganancia de acá, en este circuito me salió 1, pues precisamente va a empezar en cero. Porque como es 1 y lo pasamos a decibelios, pues me quedó a mi cero. En este caso, 0, bueno, aquí 0 decibelios.
Entonces, en este caso aquí va a iniciar en cero y cuando llegue a la frecuencia de corte, pues va a caer, va a seguir atenuándose la señal. ¿Ok? Entonces aquí va a estar en rangos negativos, aunque si no estoy mal, si no estoy mal, o sea, en el punto de frecuencia de corte obviamente va a haber menos 3 decibelios, vamos a ponerlo por aquí más o menos, va a haber menos 3 decibelios, así mismo. Entonces, este sería mi gráfica de la frecuencia de corte del diagrama de Bode para este ejercicio de aquí. Entonces, este diagrama de Bode pues corresponde ya visualmente precisamente a un filtro pasabajos. ¿Ok? Entonces, con esto de aquí estaría pues resuelto este, este ejercicio de aquí. Entonces, déjenme buscarles otro. Pero creo que en este caso, ajá, este caso de aquí. Ahora nosotros vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener lo siguiente. Este ejercicio de aquí. Entonces, si se fijan, es, digamos, relativamente el mismo que tuvimos acá arriba. Pero ¿qué es lo que pasa? Que acá arriba pues ya no está como seguidor de voltaje, sino hay una retroalimentación negativa. Esta parte de aquí, no está con el lápiz. Esta parte de aquí va a definir mi ganancia, porque ahora este filtro va a tener una ganancia por la configuración que está puesta, ¿ok? Por esta parte, por estas dos resistencias de aquí. Entonces, ¿qué nos están pidiendo ahorita? Pues el primer literal me está pidiendo la frecuencia, perdón, bueno, la función de transferencia me están pidiendo HDS, me están pidiendo esta expresión de aquí. Ok, entonces vamos acá abajo a poner el circuito, va a ser así, que vamos a tener mi fuente, aquí va a estar BI, y vamos a tener nuestro filtro pasa abajo es pasivo, nuestra resistencia, aquí vamos a tener pues precisamente bueno, voy a dibujar mejor el OPA, me parece. Vamos a tener aquí, pues precisamente esto, que sea menos, aquí sería más. Aquí vamos a tener nuestras resistencias. La de la tierra, esta va a ser R2 y aquí va a ser R3. ¿Ok? Entonces, con esto de aquí, pues aquí tengo ya mi circuito. Entonces, recordemos aquí que aquí es B1, ¿ok? Entonces, nosotros pues ya sabemos cuál es la función de transferencia de B1 sobre BI. Nosotros ya lo sacamos arriba en este caso. Ahí está. Arriba, entonces para recordar era nomás 1 sobre SR1C1 más 1. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? Que acá arriba aquí tengo un arreglo de resistencias. Que esta me están definiendo a mí mi ganancia. Entonces, ¿cómo sacamos esta parte de acá? Vamos a poner que aquí va a ser B2. ¿Ya? Entonces, como hay retroalimentación negativa en el OPAM, nosotros vamos a poder decir que B1 va a tomar lo mismo, o B2 de hecho en este caso. B2 va a ser igual a B1. ¿Ok? Entonces, con esto de aquí, vamos a nosotros que ahora vamos a tener que definir corrientes. Vamos a poner una corriente que sale de tierra hacia B2. Esta corriente la vamos a llamar I1. Y aquí vamos a llamar otra corriente que va a ser I2. Recordemos que al OPAM no le entra corriente. Entonces, aquí no va a haber ninguna corriente, sino que va a pasar hacia acá, hacia esta resistencia. Entonces, por esta de aquí, que el OPAC no le entre corriente, nosotros podemos sacar otra ecuación que va a ser que la corriente de I1 va a ser igual a la corriente I2. ¿Ok? Entonces, con esto de aquí, ¿cómo sería? Como está saliendo de tierra, sería cero menos, y está llegando a este nodo, que sería B2 sobre la resistencia R2. ¿Ok? Entonces, esto va a ser igual, básicamente va a ser B2, en este caso sería, sí, vamos a B2. Sería B2 menos BO sobre R3. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer ahí aquí? Este R3 lo puedo pasar acá. Y aquí ya me quedaría expresado este de aquí, R3 sobre R2.
multiplicado por B2. Y me va a quedar lo siguiente. Me queda esta expresión de aquí, nada más. Entonces con esto de aquí yo esto lo puedo despejar, es decir, que BO va a ser básicamente B2. Vamos a ponerlo aquí para que no se confundan. Va a ser R3 sobre R2 más B2, ¿ok? Lo que dice es que esto de aquí, digamos que lo pasé acá y esto se fue acá. Y con eso se cambiaron signos, entonces nos queda todo positivo. Entonces con esto de aquí puedo sacar factor común y me va a quedar lo siguiente. R3 sobre R2 más 1, ¿ok? Y aquí en este caso sería, digamos, esto ya sería mi ganancia. La ganancia que vamos a tener nosotros, ¿ok? Entonces, pero igual, nosotros recordamos que B2 es igual a B1. Entonces, con esto de aquí, pues vamos a poner lo siguiente. Que B1S va a ser igual. Vamos a dejar expresado de esta forma mejor. Ok, entonces esto que tenemos aquí lo vamos a reemplazar acá. Ok, vamos a reemplazar acá. Entonces, ¿cómo me queda esto aquí? Ya poniendo ahí en términos de S, vamos a poner BOS va a ser igual a BIS sobre esta expresión de aquí, multiplicado por la ganancia en este caso, a 1. Ok, entonces mi función de transferencia, en este caso sería HS, va a ser igual a esta expresión de aquí, sería R3 sobre 2 más 1. Ponle 1 sobre SR1C1 más 1. Ok, vamos a ponerle bien en este caso, sería más 1. Ya. Entonces, esta sería mi función de transferencia para este circuito. Entonces, nosotros recordamos la forma canónica para este tipo de expresiones, o este tipo de circuitos. La forma canónica sería HS es igual a nuestra ganancia, en este caso sería sub 0, vamos a poner S sobre WC más 1. ¿Ok? Entonces, nuestra ganancia a sub 0 pues, va a ser básicamente R3 sobre R2 más 1. Esta va a ser mi ganancia en este caso. Y WS pues va a ser precisamente R1 por C1. Y mi frecuencia de corte pues va a ser 2pi R1 y C1. Vamos a ponerle bien R1, C4. Sería 1, ya. No importa. Esta es mi frecuencia de corte, aquí tenía mi ganancia. Entonces, así obtenemos nosotros ahora nuestra función de transferencia. Sí, esta parte de aquí. ¿Hasta aquí alguna pregunta de casualidad? ¿Alguien se haya perdido? Mm, mm, mm. No. Bueno, está bien. Entonces, en este caso de aquí, pues, ¿qué es lo que me están pidiendo ahora? Pues ahora me están dando los valores de la resistencia y del capacitor y me están pidiendo que calcule la frecuencia de corte. ¿Ok? Entonces, la frecuencia de corte, en este caso, como ya tengo ya la fórmula, nomás va a ser reemplazar valores. Por aquí, mejor bien. Ya 2pi, este R1, ¿cuánto me daban? 10K y un micro. Ok, sería 10K y un micro. ¿Cuánto me dio este valor de aquí? A mí, en este caso, me dio un valor de 15,92 hercios. Entonces, este es mi valor de la frecuencia de corte, en este caso, para este circuito de aquí, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que hice nomás? Fue, pues, nomás reemplazar los valores de la fórmula que tuve acá arriba, nomás. Es el mismo, tenemos la misma fórmula en este caso con respecto al de arriba. Y también, no, o sea, no me lo piden, pero igual lo voy a tener que utilizar para el diagrama de Bode. Vamos a sacar nuestra ganancia. En este caso, la ganancia de las resistencias me dieron a mí que R2, ok, y básicamente 20 ¿otra? 20 sobre 5. Ah, sí, 20 sobre 5 más 1.
esto de aquí me va a dar a mí aproximadamente un valor de 5. Entonces, mi ganancia de voltaje, sí, mi ganancia de voltaje, mi ganancia del filtro va a ser, en este caso, de 5. ¿Ok? Y si nosotros pues lo pasamos vamos a poner así, en decibelios, pues va a ser aproximadamente de 13,98 decibelios en este caso. ¿Ok? Entonces, eso ya teniéndolo en cuenta. ¿Y qué me están pidiendo más ahorita? Ahora ya tenemos esto de aquí, ya tenemos esto de aquí. Ahora me están pidiendo, pues, básicamente qué tipo de filtro es. Entonces, en este caso, ¿qué tipo de filtro es este? Sí, este circuito. Pues básicamente, déjame ponerlo acá. Precisamente este tipo de filtro vamos a ponerlo con, no sé, con azul. Entonces vamos a poner, es un filtro, es un filtro, en este caso, pasa abajo. Eso sería, vamos a poner aquí de primer orden ya. El filtro pasa abajo de primer orden, activo. Y vamos aquí no inversor en este caso, porque la ganancia en este caso es positiva. No inversor. Y aquí vamos a poner aquí con ganancia igual a 5. Entonces aquí estaría ya identificado qué tipo de filtro es. ¿Ok? Entonces, con esto de aquí, pues ya, uy, me pasé, perdón. Con esto de aquí ya tengo identificado qué tipo de filtro es. ¿Ok? Entonces ahora me piden a sacar las gráficas. Vean en este caso que me están dando lo mismo que acá arriba, que vamos a trabajar con un voltio pico, con la señal sinusoidal y una frecuencia de 60 Hz. ¿Ok? Entonces vamos a poner acá abajo, con rojo sería. Vamos a ver, graficar BI, B1 y BO. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer esta gráfica aquí. Entonces, ¿cómo sería? Vamos a poner aquí esta parte, porque esta parte sí va a estar bastante extensa. Entonces, vamos a poner aquí BI, ¿ok? Y aquí vamos a tener WT. Entonces, recordemos que el voltaje pico en este caso es de 1. Entonces, sería aquí -1 y nuestra señal, vamos a ponerle con este color a ver qué tiro. Va a ser de esta forma. Una señal sinusoidal. Sí, vamos a ponerle un ciclo nomás. Bueno, no importa. Entonces, vamos a poner acá abajo ahora el otro. Sí, sea WT. Y aquí vamos a poner ahorita, vamos a poner B1. Pero ¿qué es lo que pasa? Que nosotros tenemos que ahora verificar de manera, digamos, matemática lo que hicimos acá arriba, de ver si es que nuestra señal de entradas está siendo atenuada por el filtro pasabajos. Ya aquí viendo, o sea, ya aquí viendo la frecuencia de cortes que nos salió, que es de 15, ya podemos ver que nuestra señal de entrada se va a atenuar. ¿Por qué? Porque estamos trabajando nosotros con una frecuencia de 60 Hz. Pero mi filtro, la frecuencia de corte en alta es de 15. O sea, está superando este valor. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que va a ser atenuada mi señal de entrada. Entonces, ¿cómo hacemos esa forma? O sea, ¿cómo comprobamos eso matemáticamente que se va a atenuar? Va a ser de la siguiente forma. Así mismo como arriba, vamos a tener que sacar la magnitud de la frecuencia, esa de la función de transferencia, reemplazando S como JW en este caso. Vamos a poner aquí mejor S. Vamos a tener que sacar la magnitud así mismo. Entonces, en este caso, para B1, vamos a sacar para B1. Entonces, ¿cómo será nuestra magnitud en B1? Recordemos que la función de transferencia, en este caso para B1, es precisamente este de aquí, con respecto a la señal de entrada. Entonces, a esta función de transferencia le vamos a tener que sacar la magnitud. Y pues, ¿cómo me quedaría a mí? Uy, espérense. ¿Cómo me quedaría a mí? Entonces sería 1 sobre, eso sería 1 al cuadrado, más, en este caso sería la multiplicación entre W, R1 y C1 al cuadrado. ¿Ok?
Comprobar, sí. Entonces, ¿cuánto a mí me dio este valor? A mí me dio un valor aproximadamente de 0.156. Ok. Entonces, fíjense, nosotros estamos trabajando con un voltaje, digamos, de un voltio pico. Pero ¿qué pasa con mi señal B1? Mi señal B1 es de 0.2. O sea, ¿qué es lo que pasó aquí? Precisamente, como mi frecuencia de corte es de 15, bueno, ya 16, pongámosle, pero nuestra señal de entrada está trabajando con 60 Hz, lo que pasó es que básicamente se atenuó la señal. Lo que pasó, se atenuó. Entonces, esto de aquí ya podemos verlo de forma matemática, la atenuación de lo que pasó. Se atenuó, o sea, de 1 se fue a 0.0, se fue a 0.2, o sea, un valor muy bajo. ¿Ya? Entonces, con esto de aquí, lo único que me falta es sacar el desfase que tiene. Entonces, la forma de desfase era menos tangente inversa o tangente a la -1. En este caso sería de W R1 C1 y 1, o sea, sobre 1 en este caso. O sea, a mí me dio un valor aproximadamente de menos 75.1 grados. En este caso sería mi desfase que vamos a tener. ¿Ok? Entonces, vale. Entonces, ¿cómo me queda a mí mi expresión de B1? Me va a quedar como 0.256 por el seno de WT menos, en este caso, 75.1. Este es mi ángulo de desfase. Entonces, ¿cómo esto de aquí lo vamos a dibujar? Déjenme esto poner un poquito más abajo mejor. ¿Ok? Vamos a poner un poquito más abajo. Entonces, ¿cómo sería este caso de aquí? Sería WT. Entonces, mi señal va a crecer hasta esta expresión de aquí. Vamos a poner 0.256 y va a bajar hasta, así mismo, 0.256. Entonces, recordemos en este caso que, vamos a poner así de esta forma. Aquí está el caso aquí sería pi. Y acá, pues precisamente sería. Vamos a poner acá 2pi. Digo, no, sí, 2pi. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí precisamente? Mi señal B1 va a estar desfasado. ¿Qué quiere decir? Que no va a empezar en 0 grados. O sea, o en este caso que estamos en radianes, pero no va a empezar en 0, va a empezar un poco más adelante. Entonces, va a ser como precisamente como por aquí. O un poquito más adelante. Sino va a ser por aquí. De esta forma va a estar ahí y va a llegar hasta 1. Digo, hasta 1, hasta 0.256. Y va a bajar a sí mismo. De esta forma, sí. Bueno, ahí sí sería más o menos así, algo así sería. Más o menos sería de esta forma. Aunque déjame ponerla mejor. Déjame ponerla mejor. Sería así, un poco de desfase. Y sería un poquito más desfasada esta parte de acá. Y más o menos sería algo así. Ya, algo así sería más o menos. ¿Ok? Entonces, esta sería mi gráfica de B1. Lo que hemos dado cuenta es que se atenuó la señal. De pasar de un voltio pico pasó a 0.256. Un valor bastante pequeño. Pero ahora, ¿qué es lo que pasa? Me está faltando ahora graficar BO. Entonces, como nosotros sacamos BO, así mismo vamos a hacer como acá arriba. Entonces aquí vamos a poner para identificar. Toda esta parte de aquí es para B1. Toda esta parte de aquí. Todo esto de aquí. Ahora vamos a poner aquí para B2. Entonces, para B2, tenemos que así mismo sacar nuestra función de transferencia, la magnitud, haciendo S igual a JW. Entonces, ¿cómo sacamos esto de aquí para B2? O, bueno, espérense, B2. Ah, mala mía, espérense, no es B2, es BO. Entonces, para BO, entonces sería, para BO, tenemos que sacar la función de transferencia que hemos obtenido, si no estoy mal, ¿dónde está? Ah, la de acá, la que está aquí. O sea, ya considerando básicamente la ganancia que tiene el circuito, entonces aquí vamos a poner, como la ganancia es 5, entonces aquí vamos a poner 5 sobre, en este caso sería 1 más, y en este caso sería WR1C1 al cuadrado. Entonces, en este caso de aquí,
En este caso de aquí, pues a mí cuánto me dio, pues a mí me dio básicamente un valor de 1.282. ¿Ok? Entonces, ¿por qué en este caso, o sea, por qué en este caso BO es mayor a, digamos, al B1? Porque en este caso, en nuestro circuito tiene ganancia. Entonces, nuestra señal ahorita se amplificó, es mayor a 1. Entonces, con eso de ahí, me falta. Lo último que faltaría sería sacar el desfase, pero el desfase es lo mismo que sacamos para B1. Entonces, nuestro desfase va a ser prácticamente el mismo valor, 75.1. Entonces, ¿cómo me queda a mí en BOT? Me va a quedar precisamente como 1.282 por seno de WT menos 75.1. Ok. Entonces, en este caso de aquí, pues básicamente tengo mi señal de salida. Entonces, ya vamos a hacer el gráfico aquí mismo. Veo. Entonces, para veo, vamos a ponerlo con rojo. Con, con rojo más rojo. A ver. Sí, bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Básicamente, el desfase va a ser el mismo. Lo único que va a cambiar es que mi gráfica ya no va a llegar a... oh, por aquí me faltó. No, ya no va a llegar a este valor de aquí, sino va a llegar un poco más arriba, que va a ser 1.182. Y acá abajo también, menos 1.282. Entonces, vamos a ver de acá abajo. Ahí está. Entonces, mi señal va a ser básicamente lo mismo, si no, entonces déjame dibujarlo bien. Sino que va a ser, ahora ya no va a llegar a 0.156, sino va a llegar a 1.182. Va a llegar hasta aquí y va a caer más o menos así. Más o menos sería así la gráfica. ¿Qué es lo que pasó? Que básicamente como nuestro amplificador, o sea, nuestro circuito, nuestro filtro tiene, ya no es ganancia unitaria, sino tiene una ganancia de 5. Básicamente que con respecto a nuestro B1, que es de 0, o sea, 0.056, lo que pasó es que se amplificó, básicamente. Se amplificó y ya. Eso, eso queda, con esta gráfica queda comprendido cómo trabaja, digamos, el filtro pasa abajo en este caso. Entonces, ¿hasta aquí alguna pregunta de casualidad? Sí, una consulta. Con respecto al filtro pasa abajo, o sea, yo tengo entendido que obviamente hace pasar las señales de baja frecuencia, pero Simón. ahí la frecuencia de corte es 15,92. ¿No significaría que a partir de ahí no entra ninguna otra señal? O sea, la frecuencia Por que eso, entra es en 60 Hz. Pero, la frecuencia pero se- ahí sale que la señal es 0.2556. sí, lo que pasó es que se atenuó, o sea, se atenuó la señal. O sea, no la está dejando pasar, está, O digamos, sea, no es que la elimina completamente, sino que la atenúa. sí, la atenúa, digamos, a valores bajos, que no, que no correspondan, o sea, que no influyan en nuestro circuito, digamos así. Ah, ya. Simón. Es como con los... No voy a poner ese ejemplo. Es básicamente como sus proyectos de los filtros pasabanda, más o menos algo así, digamos. Hasta aquí, bueno, otra pregunta de casualidad no hay. Bueno, entonces déjenme buscar si tengo otro circuito acá atrás. Vamos a buscar un pasalto. ¿Dónde está un pasalto? Aquí hay un pasalto. Entonces aquí tenemos este de aquí. Ya hemos trabajado con pasabajos. Ahora vamos a trabajar con pasaltos. ¿Ok? Entonces, digamos que el mismo circuito que tuvimos en el primer ejercicio, solo que ahora nuestra red pasiva va a ser un filtro de pasaltos. Si se dan cuenta. Que el capacitor ahorita está acá arriba y ahora ya no está, digamos, directamente a tierra, sino ahora está a tierra ahorita la resistencia. Entonces, esto de aquí, bueno, esto de aquí no lo tengo hecho, pero vamos a hacerlo nomás. Entonces, demos ahorita literal A. Que lo que está pidiendo es nos está pidiendo la función de transferencia en este caso. Entonces, vamos a poner nuestro circuito, va a ser B1,
Entonces aquí tenemos nuestra red de acá y esto. Entonces, básicamente lo mismo. Lo único que vamos a tener que sacar ahorita es la función de transferencia. Entonces, como aquí nosotros tenemos este arreglo de aquí, este nodo aquí que va a ser B1, entonces, con esto de aquí podemos sacar nuestra función de transferencia. En este caso, vamos a sacar B1 sobre BI. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer aquí? Entonces, déjenme un poquito más abajo. Entonces, vamos a dibujar la red como si no estuviera el OPAN. Entonces, nosotros tenemos esta parte de aquí y esto. Y aquí me están pidiendo B1. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer, lo vamos a tener que hacer, básicamente vamos a trabajar con las impedancias. El capacitor en este caso sería C1. Y recordemos que la impedancia es 1 sobre C1 por S. ¿Sí o no? Entonces, y la impedancia de la resistencia, pues es el mismo valor de la resistencia. Entonces, esto nos quedaría ahorita. Entonces, ¿qué pasa? Yo para hallar B1, en este caso, como yo no tengo el capacitor, ahora tengo una resistencia, pues no va a cambiar, sino vamos a tener que hacer ahorita un divisor de voltaje, así mismo como antes. Entonces, con B1 vamos a tener el siguiente. Va a ser B1, va a ser igual a BI multiplicado por la resistencia R1 sobre, en este caso, vamos a trabajar con la impedancia, sería 1 sobre DI por S. Vamos a tener que sumar por el valor de la resistencia, entonces, así me quedaría a mí, pues, esta parte de aquí expresada. Entonces vamos a simplificar un poco. Esto me queda R1. Y aquí me quedaría, pues, 1 más R1 sobre C1 sobre S dividido para C1 S. Que esto de aquí se puede expresar de la siguiente forma. Vamos a expresar sobre R1, C1 sobre S, que esto de aquí se va para arriba. Se dividido para 1 más R1 C1 multiplicado por S. Entonces, déjenme acá, poner acá. Entonces, nuestra función de transferencia, pues sería, en este caso, para B1, vamos a poner aquí B1S sobre BIS, va a ser aproximadamente R1 C1 multiplicado por esta parte de aquí. ¿Ok? Entonces, esta es nuestra, digamos, función de transferencia. Entonces, si nosotros lo expresamos en la forma canónica, sí, si nosotros lo expresamos en la forma canónica para un filtro pasaltos, sería de la siguiente forma. Forma canónica sería, vamos a ponerle HS nomás. Va a ser. Por aquí, no, vamos a ponerle A nomás. Así. La nomenclatura para la ganancia ustedes pueden ponerle cualquiera, no había problema en este caso. Entonces tenemos A sub 0, perdón, A sub 0 multiplicado por S sobre WC, y esto es dividido para 1 sobre SWC. Entonces fíjense en este caso que si tenemos, digamos, la misma expresión para WC. ¿Ok? Entonces, también fíjense que como nosotros estamos teniendo una red pasiva, no vamos a tener una ganancia. Entonces, ¿qué conclusión podemos sacar aquí? Que nuestra ganancia pues, va a ser básicamente 1. ¿Ok? Entonces, con esto de aquí, ¿qué más me faltaría sacar? Pues faltaría sacar esta expresión, sería WS, sería 1 sobre R1 C1. Y mi frecuencia de corte, pues sería de esta forma la expresión, no cambiaría, R1 C1. ¿Ok? Entonces, bueno, me estaba adelantando. Bueno, aquí estaría la expresión o sea, aquí estaría mi función de transferencia. Ya sé acá, lo único que tuve que hacer es básicamente hacer un divisor de voltaje y recordando el valor, o sea, la expresión de la impedancia del capacitor, y lo demás fue nomás netamente álgebra y eso. Entonces, con el primer literal, ya está. Entonces, ahora me están diciendo así mismo, dando el valor de la resistencia del capacitor para determinar la frecuencia de corte, en este caso en alta. Entonces, si no estoy mal, me debe dar el mismo valor que me dio antes. Sobre 2pi multiplicado por 0,1 por 10 a la 3. Ah, es a la 6. Sí, me dio el mismo valor que me dio en el primer ejercicio, 1,59 kilohercios.
Entonces, este es el valor de mi frecuencia de corte. Entonces, que lo pienso acá arriba. Pensé que arriba me piden también. Ah, me faltó el bode. Bueno, eso ya lo hacen ustedes, chicos. Se me olvidó el bode, pero bueno, no importa. Entonces, con esto de aquí, tengo mi frecuencia de corte sacado. Lo único que tuve que hacer fue reemplazar nomás los valores que me daban en esta fórmula de aquí. Entonces, esto ya está sacado. Ahora me falta, pues sí, qué tipo de filtro es. Entonces, vamos a poner acá abajo, podemos ponerlo. Entonces, vamos a ver aquí, es un filtro, es un filtro activo. Este sería pasa alto de primer orden, pasa alto de primer orden, con ganancia unitaria. Entonces, entonces, por aquí un punto. Entonces, este es mi filtro, y un filtro pasa alto de primer orden con ganancia unitaria. ¿Ok? Entonces, espérense un momento. Ok, vale. Ya, pues, entonces este sería mi filtro, y lo hemos identificado, entonces ya estaría. ¿Alguna pregunta de casualidad de por qué es un filtro más alto? Por si acaso. ¿No? Bueno. Entonces, ¿qué es lo que me piden ahora? Me piden graficar BI, B1 y BO. Entonces, vamos a poner aquí las gráficas ahora. Entonces, vamos abajo aquí, vamos a poner aquí. Graficar BI, B1 y BO. Entonces, vamos a poner acá abajo esto de aquí. Será relativamente así esta parte. Y aquí está. Ah, ahí sí. Bueno, está con rojo, qué vaina. Ahí sí. Vale, BI. WT, en este caso, mi señal de entrada creo que es la misma. Sí, sigue siendo la misma. Un voltio pico y 60 Hz. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Pues vamos a poner aquí uno menos uno y mi señal sería básicamente una señal sinusoidal de esta forma. No, más o menos así sería. Ya. Entonces, tengo que ahora ya hallar mi expresión de B1 para ver si la señal se está atenuando o no. Entonces, déjenme, déjenme llevar esto acá al lado. Esto de aquí, déjenme llevarlo acá abajo. Esto de aquí tengo que llevarlo acá abajo. Ahora tengo que sacar esto de aquí, la magnitud. Ahora, bueno, sería, sí, sería sacar la magnitud. Valor de LB. Entonces, ¿cómo sería esta parte de aquí? Déjenme ver algo. Eh, mm, bueno, no está aquí, pero bueno, no importa. Entonces, ¿cómo sacamos esto de aquí? Vamos a tener que sacar ahora la magnitud de esta función de transferencia. Entonces, si no estoy mal, aquí va a ser, uy, no se escribió, qué tiro. Aquí va a ser básicamente lo mismo, va a ser uno más, pues, como esto es al cuadrado, sería por al cuadrado, RC1, C1 al cuadrado. Si no estoy mal, acá es precisamente como todo esto está al cuadrado también, si no estoy mal, sería R1, C1 al cuadrado. Entonces esto tengo que llegar al valor numérico, entonces vamos a tener que hallar ese valor. Entonces vamos a poner lo siguiente. Sería, a ver, sería pues, ser la raíz. En este caso es W, sería 2pi por la frecuencia. A ver, sería 2pi por la frecuencia al cuadrado. Y todo esto sería 1 al cuadrado más toda esta expresión de aquí.
al cuadrado. Ah, fuck. Pues sería esto de aquí. Pi por 60. Se me borró esta vaina. Bueno, al cuadrado más 2 pi por 60. Ahí sí. Pues esto me dio aproximadamente un valor, pues de... Esto aquí me dio un valor aproximadamente de 0,9999. Digamos que aproximadamente uno en este caso. Entonces, ¿qué es lo que pasó aquí? Que mi señal BI, pues básicamente, en este caso, no se está atenuando, sino que está, digamos, está pasando libremente. ¿Por qué? Porque mi frecuencia de corte en alta, en este caso, ¿dónde está? Ah, aquí está. Espérense. Mm, Déjenme revisar algo, porque creo que algo aquí no me está cuadrando. Eh, entonces, ya, 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 se me fue un número de más, qué vaina. Ya decía yo, que está raro esto. Déjenme revisar algo. Sería 2pi por esta expresión. Es que me faltó esto también. Espérense, esta expresión está mal. No es con raíz. Bueno, sí, pero me faltó poner los valores de las resistencias. Entonces sería 10 al cuadrado, multiplicado por 1 por 10 a la menos 6. Eso fue lo que me faltó poner. Todo esto de aquí, 1 por 10 a la menos 6. Entonces, ahí sí me dio. Entonces, esto de aquí no va, entonces a mí me dio ahorita, ahora sí, poniendo bien los valores, me dio un valor de 0,3, pongamos de, ahí está, 0,038. Entonces, ahora sí cuadra. O sea, ¿qué está pasando aquí? Básicamente, como mi señal de entrada es de 60 Hz y como esto es un filtro pasa altos, ¿qué quiere decir? Que va a dejar pasar las señales en nuestra frecuencia de corte que tengamos. O sea, aquí las señales no van a pasar, sino cuando ya sobrepasen dicha frecuencia que tenemos. Entonces ahí van a poder pasar, si no se van a atenuar. Pero como nuestra entrada es de 60 Hz y mi frecuencia de corte es de 1,5 kHz, pues obviamente se iba a tener que atenuar porque la frecuencia la señal de entrada es mucho menor que la frecuencia de corte. ¿Ok? Hasta aquí alguna pregunta. Solo que o sea, me salió uno porque se me olvidó de poner los valores de las resistencias y de los capacitores. Pero y eso. Entonces, ahora tendría que yo sacar mi ángulo de desfase. No sé por qué se escribe ahí está. Mi ángulo de desfase que tengamos. En este caso sería, pues precisamente podemos poner, en este caso sería, sería WRC1C1 sobre 1 en este caso. Yep. Entonces, esto aquí tendría que calcularlo. ¿Cuánto me daría esto de aquí? La gente de la menos uno. Se tangente de la menos uno de toda esta expresión. Entonces, este sería 2pi por 60 multiplicado por 0,10 por 10. Más, bueno, multiplicado por 1 punto a la menos 6. Todo sería por 180 sobre pi. Entonces, a mí me dio esta parte de aquí, me dio ahorita. Bueno, bueno, en este caso se me olvidó comentar los que cuando estamos trabajando con un filtro pasa altos, esta parte de aquí tenemos que sumarle un factor de 90 grados, ¿ok? Ya, pues. Entonces, eso de ahí, entonces con esto de aquí, este valor medio aproximadamente menos 2.
Esta presión me da menos 2,15, entonces sumado con 90 me da aproximadamente 87,8 grados. Entonces este sería mi desfase, en este caso para mi señal de B1T. ¿Ok? Entonces 0,03328, digo 38, sería seno WT y con esto de aquí. Entonces, esta sería mi expresión para B1. Entonces, este de aquí sería casi lo mismo. Ujú. Ya, entonces, ¿cómo graficamos esto? Vamos a hacer más espacio acá abajo. Ya, y pongo de aquí en medio. WT, entonces aquí iría B1 y aquí iría, bueno, aquí sería 0,038. Acá sería menos 0,038 así mismo. Entonces, si se dan cuenta, el ángulo es básicamente como casi 90. Entonces, vemos que la señal se va a comportar casi como un seno, como un coseno, pongámoslo así, de esa forma. Entonces, no va a partir básicamente de acá, sino va a estar un poco más arriba, si no estoy mal. Debe ser de la siguiente forma. Más o menos debería ser así. Obviamente que esta escala. Ay, pensé que se bajó un poco mal. Este más o menos algo así. Y hay algo así. Más o menos algo así sería. Aunque no esté bien dibujado, pero más o menos debería ser algo así. Entonces, recordando que básicamente este OPA está trabajando como un seguidor de voltaje. ¿Qué quiere decir? Que mi VO básicamente de salida va a ser igual a la entrada. Entonces VO va a ser igual. BI no es B1. Sería en este caso B1. ¿Qué quiere decir eso? Que precisamente mi gráfica de B1 va también a corresponder a la gráfica de BO. ¿Ok? Entonces con esto de aquí pues tendría pues básicamente hecho mis gráficas. En este caso la única diferencia con respecto a los pasados bajos es que aquí en los pasados altos aquí se tiene que sumar 90 grados. Entonces con eso de ahí me faltaría ahora graficar el diagrama de Bode. Entonces vamos aquí a poner gráfica de Bode. Gráfica de Bode. Entonces espera. Vamos a poner aquí. Pam, pam. En este caso sería logaritmo de f. Y aquí sería la ganancia de voltaje en decibelios. Allá. Como nuestra ganancia de aquí es 1, cuando nosotros lo pasemos a decibelios, lo que nos va a dar es precisamente, o sea, cuando nosotros pongamos 20 logaritmo de base 10 de 1, pues esto me dará a mí, va a dar 0. Entonces, ¿qué quiere decir? Que mi diagrama va a estar empezando en 0, básicamente, hasta llegar a la frecuencia de corte, en este caso. Entonces, hasta llegar a la frecuencia de corte, debería de ser precisamente aquí, FC. Entonces, ponemos esto acá. Entonces, ¿cómo sería esta presión de acá? Ok. Entonces, recordemos que básicamente, ¿por dónde debería iniciar el bode en este caso? Podríamos decir, podríamos decir lo siguiente. Ya sé que podemos decir. Podemos poner que, supongamos que nuestra señal va a empezar, digamos, mm, sí, vemos que va a empezar en voltajes negativos. ¿Ok? Entonces, cuando justamente, porque se están atenuando, obviamente, precisamente justo cuando estemos en la frecuencia de corte, aquí pues nuestra señal va justamente a subir hasta cero, porque es como es ganancia unitaria, pues va a subir cuando estemos con la frecuencia de corte. Entonces, en este punto de aquí, se supone que este punto de aquí va a subir, digamos, la ganancia hasta llegar a cero, que es lo que tenemos nosotros aquí. Entonces, este sería precisamente, digamos, sería el diagrama de Bode.
Entonces, ¿alguna pregunta de casualidad? O sea, precisamente en este caso, como es un filtro pasa altos, con las señales pequeñas, pues obviamente se van a atenuar, como es lo que nos pasó acá arriba. Con una señal de 60 Hz, pues se atenuó bastantemente, mucho, o sea, mucho considerablemente se atenuó la señal, pero cuando justo sobrepasamos la frecuencia de corte, pues va a dejar pasar las señales en este caso. Como estamos en decibelios, como va a dejar pasar la señal, va a ser en cero, porque si podemos, o sea, si pasamos la ganancia en uno, lo pasamos a decibelios, va a ser cero. Entonces eso es como una analogía. Cuando dejemos pasar una ganancia unitaria al decibelio, pues va a ser cero. Y es lo que se está viendo aquí en la gráfica de Bode. ¿Ve? Entonces creo que no me faltaría nada más. Y creo que eso sería todo. Bueno, chicos, entonces con esto de aquí doy terminada la primera ayudantía. Bueno, la ayudantía de hoy. Entonces, ¿no tienen una pregunta de casualidad? Mm, Déjame compartir esto. Entonces, ¿no tienen preguntas? Mm, mm, mm. Vamos a tener la grabación. Entonces, con esto.